Hola amiguitos, ¿cómo están? Estamos entonces en este segundo video de la octava temporada del curso virtual de conceptos jurídicos fundamentales. Este sería ya el video número 50, lección número 50 de todo el curso completo. El curso completo lo encuentran abajo, está en mi página web legal. Están las 50 lecciones, incluyendo la de hoy. Están en orden. Todas las temporadas de la primera hasta la octava, totalmente gratis, lo pueden ver abajo. Y esta segunda lección de la octava temporada, que es el video ya 50, la lección 50, está dedicada a un tema que tiene que ver con la primera lección, que es el tema de las obligaciones, que es una obligación. Entonces, en la clase pasada vimos lo que era un contrato y que el contrato estaba compuesto por obligaciones. Entonces, en este video, en este segundo video de la octava temporada, vamos a ver lo que es una obligación. Entonces, ¿qué es una obligación? Una obligación es un vínculo jurídico que existe entre un sujeto activo, llamado acreedor, frente a un sujeto pasivo, llamado deudor, mediante el cual el sujeto pasivo tiene que darle al sujeto activo, o le debe al sujeto activo dar, hacer o no hacer algo. Entonces, digamos que la obligación tiene tres elementos. Tiene un sujeto activo, que es el acreedor de la obligación, a quien se le debe cumplir la obligación. Por otro lado está el sujeto pasivo, que es el deudor de la obligación, quien tiene que cumplir con la obligación. Y por el otro lado está el vínculo jurídico o la prestación jurídica, que es dar, hacer o no hacer algo. Entonces son tres elementos. Bueno, este tema de la obligación es muy antiguo. De hecho, viene prácticamente desde el derecho romano, donde hay una definición en latín que dan el Corpus Juris Civilis, que dice que obligatio est juris vinculum quo necessitate stringimur alicuius solvende rei secundum nostra civitati juri. O sea, la obligación es un vínculo jurídico mediante el cual una persona está obligada a darle a otra una cosa de acuerdo con el derecho de nuestra ciudad. Esa es, digamos, la definición del Corpus Juris Civilis de obligación. O sea, es un tema muy antiguo. Ahora, ¿por qué una obligación? Claro, porque las obligaciones están contenidas en los contratos, y los contratos es la forma en la cual se dinamiza la economía, en una economía de mercado. De pronto en una economía que no sea de mercado, una economía de pronto socialista, una economía marxista, leninista, pues no hay contratos, pero en una sociedad, en una economía de mercado, pues hay contratos. Nosotros estamos celebrando contratos todos los días. Cuando las personas se van a desplazar en un medio de transporte, hacen un contrato de transporte. Cuando almuerzan, compran el almuerzo. Cogen el desayuno, compran una chaqueta. O sea, la gente se está obligando continuamente. ¿Por qué? Porque una alumna alguna vez me dijo, en un curso que estábamos viendo precisamente de obligaciones, ella me decía: ¿por qué yo me tengo que obligar? Es que nosotros nos estamos obligando continuamente, ¿sí? Cuando uno va y compra un café, pues uno se está obligando, cuando le dan el café, pues a pagar el café. Cuando uno va y coge un taxi, pues a pagar la carrera del taxi. Entonces la economía se dinamiza a través de contratos y de obligaciones. Como lo dije en la clase pasada, en los cursos de derecho generalmente siempre se ve primero el curso de obligaciones, y después se ve el curso de contrato. Aquí hicimos al revés. Aquí primero vimos lo que es un contrato y ahora vamos a ver lo que es una obligación. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y una obligación? Que un contrato está compuesto por obligaciones. Un contrato tiene diferentes obligaciones, ¿sí? Por ejemplo, el contrato de arrendamiento que vimos en la clase pasada, pues tiene la obligación del arrendador de permitir que una persona viva en un determinado inmueble, y por el otro lado está la obligación del arrendatario de pagar el canon de arrendamiento. Entonces, hay dos obligaciones en ese contrato, o en el contrato de compraventa, por ejemplo, de un automóvil, ¿sí? Una persona se compromete a dar un dinero y la otra persona a entregarle el automóvil. Entonces hay dos obligaciones. Entonces, un contrato está compuesto por varias obligaciones. ¿Para qué existen las obligaciones? Porque las obligaciones están dentro de los contratos. Y en nuestra economía de mercado, pues nosotros, la economía se dinamiza a través de los contratos. Nosotros estamos inmersos en un mundo de contratos, y como lo dice el Código Civil colombiano y el Código Civil de Bello, de Andrés Bello, los contratos son ley para las partes siempre y cuando sean contratos ajustados a la ley. Vimos en la clase pasada que hay contratos que pueden tener obligaciones ilegales. Esos contratos son nulos de pleno derecho si tienen obligaciones ilegales, ¿no es cierto? Bueno,
Veamos los elementos de la obligación. Entonces, por un lado está el sujeto activo, que es el acreedor de la obligación, quien exige la obligación, quien exige el cumplimiento de la obligación, ¿no es cierto? Por el otro lado está el sujeto pasivo, que es quien tiene que cumplir con la obligación, es el deudor. Y por el otro lado está la prestación o el vínculo jurídico, que es dar, hacer o no hacer algo, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de obligaciones. Obviamente este es un curso, pues el curso de obligaciones, por ejemplo, yo lo vi en 2 años. En las facultades de Derecho este curso dura aproximadamente también año y medio, aunque habrá cambiado mucho. Primero se ve las obligaciones y después se ve contratos. Entonces vamos a ver lo que es la definición. Por un lado el acreedor, que es el sujeto activo de la obligación, quien exige el cumplimiento de la obligación. Y por el otro lado está el sujeto pasivo, que es el deudor de la obligación, quien tiene que cumplir con la obligación. Y por el otro lado está el vínculo jurídico, que es dar, hacer o no hacer algo. Hay diferentes tipos de obligaciones. Hay unas obligaciones que se llaman naturales y otras obligaciones que son las jurídicas. Las obligaciones naturales son aquellas que no tienen acción. ¿Qué significa acción? Significa que uno no puede hacerlas cumplir de manera obligatoria ante un juez. ¿Sí? Por ejemplo, lo que yo hablaba en la clase anterior de las deudas por juego. En el Código Civil colombiano, si uno hace una apuesta, por ejemplo, si uno hace una apuesta de juego, no existe manera de hacer cumplir esa obligación desde el punto de vista civil, porque el Código Civil de Bello no le da acción a las obligaciones por apuestas, entonces se convierte en una obligación natural. ¿Y quién paga? Si yo pago una apuesta, después no puedo repetir lo pagado, o sea, yo puedo decir, como eso no hay acción, usted me tiene que devolver. No hay acción para repetir. Repetir en derecho significa devolver, ¿no es cierto? Entonces, obligaciones naturales son aquellas que no tienen una acción jurídica, que quedan al honor de las personas el cumplimiento de la obligación. Y las obligaciones jurídicas son las que sí se pueden hacer exigibles mediante una acción judicial. Por ejemplo, si una persona se comprometió a pagarme 1 millón de pesos hace un mes y no lo ha pagado, y hay un título ejecutivo, hay un título valor en donde la persona se comprometió y no lo hace, yo puedo demandarlo ante un juez para que la persona pague la obligación. Entonces, las obligaciones naturales son las que no tienen acción. ¿Qué es la acción? La acción es la capacidad o la facultad de exigir a una persona legalmente el cumplimiento de una obligación y acudiendo ante una autoridad, ante un juez. Eso es una acción. Entonces, las obligaciones naturales no tienen acción. Las obligaciones jurídicas sí tienen acción. Yo puedo acudir ante un juez para que el juez obligue a una persona a cumplir con una obligación legalmente estipulada en un contrato. Claro, porque las obligaciones están estipuladas en contratos, ¿no es cierto? Porque pongo la mano así, porque cuando pongo la mano se ilumina, entonces pongo la mano así para que se pueda ver más luz, ¿no es cierto? Hay como más luz, un efecto extraño en la luz, pero bueno. Bueno, entonces, eso es la diferencia entre una obligación natural y una obligación jurídica, ¿no es cierto? Bueno, también hay obligaciones dependiendo de la prestación, o sea, entonces hay obligaciones de dar, hacer o no hacer. ¿Qué es una obligación de dar? Una obligación de dar es cuando yo me comprometo a transferir un objeto a una persona, que puede ser dinero, puede ser arroz, puede ser un inmueble, darle a alguna persona algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo voy a un restaurante y me dan un almuerzo, el pago de lo que vale el almuerzo es una obligación de dar, porque yo me comprometo a dar dinero, ¿sí? O cuando compro un carro, entonces me comprometo a dar dinero, eso es una obligación de dar, transferir un objeto, un bien. El dinero es un bien, es un valor. La obligación de hacer es cuando yo me comprometo a hacer algo, una operación. Una operación significa una actividad. Por ejemplo, yo contrato un pintor para que vaya y pinte mi casa. El pintor no me da algo, pero sí hace algo, que es pintar, ¿sí? Es una obligación de hacer. Una obligación de no hacer es donde una persona se compromete a no hacer algo. Por ejemplo, yo tengo una panadería, entonces yo le pago a mi competencia para que no ponga una panadería enfrente mío. Eso es una obligación de no hacer. ¿Cómo cumple el deudor la obligación de no hacer? Absteniéndose de hacer. Si mi competencia pone la panadería enfrente mío, está incumpliendo la obligación, ¿sí ven? Entonces, obligación de dar, obligación de hacer y obligación de no hacer, ¿no es cierto? Hay obligaciones donde pueden haber varios sujetos activos, varios acreedores o varios sujetos pasivos.
¿sí? En el caso de que sean varios sujetos pasivos o incluso varios sujetos activos, o sea, varios acreedores, varios deudores, en el caso que sean varios deudores, entonces hay obligaciones hay obligaciones que son simplemente conjuntas y obligaciones solidarias, ¿sí? Porque uno dice, bueno, y si son varios deudores, ¿cómo cumplen la obligación? Entonces, en la simple conjunción, lo que hace es que se parte la obligación. O sea, por ejemplo, deben 100.000 pesos, entonces cada uno paga ya 50.000, digamos que sean dos deudores. Si son solidarias, alguno de los deudores tiene que pagar los 100.000. Yo puedo exigirle a cualquiera de los deudores los 100.000 completos, y ellos verán después entre ellos cómo se arreglan las cargas. O sea, por ejemplo, dos deudores me deben a mí 100.000 pesos. En la simple conjunción, yo puedo exigirle a uno 50 y al otro 50. En la solidaridad, yo puedo exigirle a cualquiera de los dos el pago de los 100.000 pesos completicos. Y ellos verán después internamente cómo arreglan las cargas, digamos. Entonces, esa es la simple conjunción, o la conjunción y la solidaridad. También hay obligaciones donde el nacimiento de la obligación se difiere a la exigibilidad de la obligación. Entonces, por ejemplo, la norma general es que hay obligaciones puras y simples. Por ejemplo, yo voy a un restaurante, nace la obligación de que yo pague la cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuándo nace la obligación? Cuando me traen el almuerzo, y ahí es exigible la obligación. O sea, el nacimiento y la exigencia de la obligación nacen simultáneamente. Pero el nacimiento de la obligación y la exigencia de la obligación se puede transferir en el tiempo, mediante un plazo o una condición. Entonces, por ejemplo, yo le pago a usted 100.000 pesos en una semana. ¿Ya la persona, ya nació la obligación? Sí, pero es exigible ¿hasta cuándo? Hasta dentro de una semana. Yo ya tengo la obligación, yo tengo que pagar 100.000 pesos. Pero ¿cuándo es exigible? Hasta dentro de una semana. ¿Qué es un plazo? Un plazo es un hecho futuro, ¿cierto? O sea, dentro de una semana va a pasar, pues a no ser que dentro de una semana se aniquile el planeta Tierra, pero pues dentro de una semana sabe que va a llegar una semana. Eso es un hecho futuro cierto. Y una condición es someter la exigibilidad de la obligación a un hecho futuro incierto. Por ejemplo, lo mismo los 100.000 pesos. Yo me comprometo a darle 100.000 pesos siempre y cuando gane el Real Madrid este domingo. Si no gana el Real Madrid, yo no le pago. Si gana el Real Madrid, yo le pago 100.000 pesos. Bueno, alguien me dirá, bueno, pero eso es una apuesta y no tiene acción, pero pues, suponiendo, ¿sí? Pero profesor, usted acabó de decir que las apuestas no tienen acción. Supongamos beneficio del ejercicio pedagógico. Entonces, la condición es de la cual depende la exigibilidad de la obligación. Entonces, la obligación ya nació, ¿sí? O sea, yo tengo que pagar los 100.000 pesos, pero la exigibilidad de la obligación nace cuando se dé la condición, y es que gane el Real Madrid. Si no gana el Real Madrid, yo no pago los 100.000. ¿Sí? Entonces, la exigibilidad de la obligación se transfiere en el tiempo dependiendo de que se dé ese hecho futuro incierto. La condición es un hecho futuro incierto, no sabes si el Real Madrid va a ganar o no. En cambio, una semana, pues sí, a no ser que se extinga el planeta Tierra. Hay obligaciones de cuerpo cierto o de género. Por ejemplo, cuerpo cierto es, por ejemplo, yo me comprometo a entregar el cuadro de Van Gogh de la bailarina de 1800 tanto. Eso es de cuerpo cierto. ¿Cómo yo me libero de la obligación? Dando el cuadro de Van Gogh de 1800 tanto. Eso es de cuerpo cierto. Y de género es dar objetos que no son definidos, pero son de un género, o sea, son de un grupo determinado. ¿Sí? Por ejemplo, una libra de arroz o dinero, 100.000 pesos, pues no son los billetes tales y tales, sino 100.000 pesos. ¿Cuáles 100.000 pesos? 100.000 pesos con el billete de que sea. O hacer una transferencia electrónica, o sea, 100.000 pesos. En cambio, el cuerpo cierto es donde yo me comprometo a dar algo determinado, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de obligaciones. Por ejemplo, ya mencionamos algunas de esas, ¿no es cierto? Dependiendo de la prestación, dar, hacer o nacer. Si hay diferentes acreedores, pueden haber más de un acreedor, pueden haber más de un deudor, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, pueden haber dos personas que exijan el cumplimiento de una obligación, pueden haber varios deudores, o sea, varias personas que tengan que cumplir con la obligación. Y la prestación es dar, hacer o no hacer algo. Dar es transferir un objeto, hacer una actividad, y no hacer es abstenerse de hacer algo. ¿Estamos? Yo tengo esa muletilla, no es cierto, pero no diga más, eso es una muletilla. Y yo me di cuenta por un video que grabé y yo decía, no es cierto, eso
eso es un poco desesperante, pero cuando uno está grabando, uno no se da cuenta de esas muletillas, algo que uno se dé cuenta. Bueno, eso es una obligación. Es diferente a un contrato. El contrato tiene diferentes obligaciones, que pueden ser de diferentes categorías, si se dan cuenta. Entonces no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? Para los abogados es muy fácil entender que una cosa es un contrato y una obligación, porque un contrato puede tener diferentes obligaciones, pero para la gente que no ha estudiado derecho, ellos confunden las cosas. Dicen, ¿cómo así? Claro, porque el contrato contiene obligaciones, lo vimos en la clase anterior, en la lección 1 de la 8ª temporada, y las obligaciones ya son, digamos, ¿cómo podríamos llamarlo? Ya son más elementales, ¿sí? Tienen 3 elementos: el sujeto activo, el sujeto pasivo y el vínculo jurídico, y están dentro del contrato. Entonces, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento hay por lo menos 2 obligaciones, en el contrato de compraventa hay, por ejemplo, 2 obligaciones. Hay contratos que pueden tener muchísimas obligaciones, pueden tener 10, 20, 30, 40 obligaciones, y donde el acreedor y el deudor en ciertas obligaciones, el acreedor es el acreedor, o también puede ser el deudor de las obligaciones, ¿sí? Entonces ahí existe esa diferencia. ¿Por qué me tengo que obligar? Porque así se moviliza la economía. La economía de mercado se moviliza por contrato. Nosotros estamos contratando continuamente y obligándonos cuando vamos y compramos un almuerzo, compramos un desayuno, compramos una chaqueta, pagamos un taxi, compramos un apartamento. Así se moviliza la economía de mercado, a través de la autonomía de la voluntad, siempre y cuando esa autonomía de la voluntad no rija con las leyes. Yo puedo crear obligaciones y son obligatorias siempre y cuando no infrinja una norma. ¿Sí? Por ejemplo, una obligación que sea robar algo es un contrato nulo de pleno derecho, o donde la persona se comprometa a matar a alguien, es nula, es una obligación nula. Pero si la obligación no va contra las leyes, son obligaciones legales, y el acreedor puede hacer exigible esas obligaciones, esos contratos, porque los contratos tienen obligaciones, mediante una acción. ¿Qué es la acción? La facultad de exigir algo a alguien ante una autoridad. Eso es una acción, que los romanos le llaman la acción. En fin, volvamos y repitamos la definición de obligación de las institutas, o del corpus juris civilis de Justiniano. Obligatio juris vinculum, quo necessitatis stringurum alicuius solvende rei secundum nostris evitatis jure. La obligación es un vínculo jurídico mediante la cual una persona se compromete con otra una cosa según el derecho de nuestra ciudad. Por eso es que el derecho civil se llama derecho civil, por el derecho civitatis, que es el derecho de la ciudad, que es el derecho de los romanos. De ahí viene el derecho civil, ¿no es cierto? De pronto vamos a explicar en una lección más adelante eso. Todo el curso lo pueden encontrar abajito, ahí están todas las lecciones. Esta es la lección 50, esta es la 8ª temporada. Hay unos videos auxiliares que hablan de otros temas, pero no están dentro del curso. Pueden ver todo el curso, los 50 lecciones totalmente gratis. Si me quieren hacer preguntas, escriben a mi correo electrónico, a mis redes, a mi correo fbermudeg@gmail.com, o en mis redes yo estoy como fbermudeg en general, en Facebook, en Twitter, todo eso, y me hacen preguntas o objeciones o comentarios, y yo con mucho gusto los respondo. Espero les haya gustado esta lección. Para mí es un honor hacer esto. Sí, hay muchos baches, o sea, hay meses que no los grabo por dificultades, que tienen dificultades personales o dificultades logísticas, pero yo estoy, como dicen, ahí en la jugada. Esta 8ª temporada la filmo por los comentarios que me hace la gente, por el apoyo que me han dado las personas, no solo de mi país. Yo estoy en Colombia, de diferentes ciudades de Colombia, sino de otras partes, de México, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, de Uruguay, bueno, en fin, de España, de Venezuela, de diferentes países. Me escriben y yo les agradezco mucho. Les envío buena energía. La siguiente lección la vamos a dedicar al tema del delito. ¿Qué es un delito? Curiosamente, para un abogado pues es fácil saber un delito. ¿Qué es un delito usualmente? Entonces, la 3ª lección. La 4ª lección son los actos administrativos. ¿Qué es un acto administrativo? Yo he pensado hacer unos videos extra curso sobre unos temas que tienen que ver con el derecho, y sobre todo el tema de la nueva tecnología, las nuevas tecnologías, el futuro de la humanidad, para dónde vamos. Unos videos que me parecen muy interesantes hacerlos por todos los temas que se están debatiendo actualmente, que es el tema del cambio climático, el tema de la computación cuántica, el tema de la inteligencia artificial, de la robótica, de la nanotecnología, de la transferencia de la conciencia
a cuerpos artificiales, todos esos avances tecnológicos, la biotecnología. ¿Qué tiene que ver el derecho ahí? La vida extraterrestre, todo el derecho espacial, todo eso. Vamos a hacer unos cursos y unos videos sobre eso, que de esa manera de discusión, a ver cómo nos salen. Y muchas gracias por haber visto este video. El tercer video, el siguiente sobre el delito, el siguiente fue sobre los contratos, y ahí abajo aparece todo el curso. Espero haber entendido el tema de la obligación. Chao, nos vemos.